96. Bueno, recién vos lo estabas mencionando, una importante movilización el jueves pasado, organizada por la CGT, junto a la CTA y otras organizaciones sociales y de derechos humanos. Bueno, llevaron adelante esta marcha, esta movilización que se dio también en distintas partes del país, en donde se dejó en claro que si se llegaba a aprobar un proyecto de ley tal cual lo había diseñado el Ejecutivo, bueno, esa marcha, esa movilización iba a ser el primer paso de un plan de lucha que iba a incluir un paro nacional. A raíz de esto, bueno, el gobierno terminó reculando, entre otros motivos también, y bueno, ya se comprometió a analizar esta reforma, ver si introduce algunos puntos o artículos que también presentaron distintos sindicatos, sobre todo la CGT, que presentó algunas ideas para ver si esto podía llegar a inquietar menos, si se quiere, al gobierno en sí. Y bueno, la cuestión es que la reforma pasa ahora para febrero y no se va a hacer y no se va a tratar por lo menos el 26 de diciembre como estaba establecido. Y justamente para hablar de todo esto estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, él es secretario general de la CTA Autónoma y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Cachorro? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola Pablo y equipo, buenas tardes, Buenas muchas gracias tardes. por llamar. No, gracias a vos por atendernos, ¿eh? La verdad, buenísimo que podamos charlar un poco de lo que pasó este jueves. ¿Cuál es el análisis que pudieron hacer ustedes en relación justamente a lo que pasó, no solamente en la marcha, sino también lo que pasó en la sesión en el Senado, ¿no? Donde recularon acerca del tratamiento justamente de esta reforma? Sí, creo que confluyeron varios elementos como para que el gobierno se diera en narices contra la pared y no pudiera avanzar en su objetivo de aprobar este proyecto de ley, por lo menos por ahora, y esto hace que nos dé más tiempo a los trabajadores y trabajadoras para discutir con el conjunto de la sociedad, clarificar sobre el contenido siniestro y regresivo de este proyecto de ley, que en todos sus 197 artículos están todos en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios, favoreciendo, o mejor dicho, favoreciendo a los empresarios y al mismo tiempo contraviniendo la Constitución Nacional, que establece que toda ley que tiene que ver con los intereses de los trabajadores tiene tres componentes principales. La primera, que es para equilibrar una situación de desequilibrio estructural entre el capital y el trabajo, donde el trabajo es más débil. Segundo, es en función de defender al trabajador, no de agredirlo. Tercero, ninguna ley puede ser regresiva en términos de estar por debajo del estándar que establecieron leyes anteriores. Bueno, estos tres conceptos, que son conceptos constitucionales, el cuarto sería el concepto de defender siempre la justicia social, que es un concepto constitucional. Bueno, los cuatro están violados flagrantemente por este proyecto de ley, por todos y cada uno de sus 197 artículos. Por eso es que lo hemos rechazado. Pero el rechazo no es solamente de cara al gobierno nacional, sino también de cara a los gobernadores. Por eso que uno de los datos más importantes de la movilización de este día jueves fue el hecho de que se realizaran las principales capitales de las 24 provincias de nuestro país. Y esto es un mensaje claro a legisladores de las provincias que vienen al Congreso y que, bueno, y también a sus gobernadores. Así que se abre ahora un periodo de acá al 10 de febrero donde los trabajadores y trabajadoras fortaleceremos nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de movilización y además nuestro legítimo derecho a pasar unas fiestas más tranquilas, menos agredidos por este nefasto proyecto. Totalmente, totalmente. A ver, esto pasaría entonces para
febrero. En febrero son sesiones extraordinarias, con lo cual solamente se puede discutir lo que plantee el Ejecutivo. Me da la sensación de que si se va a seguir planteando, o sea, se va a discutir lo que plantea el Ejecutivo, esto va a tener que pasar para marzo, donde sí se puede llegar a tener, se puede llegar a contemplar proyectos que presente, por ejemplo, el movimiento obrero. Puede ser que esto se esté pensando o no se haya pensado bien, por ejemplo, porque va a pasar lo mismo que ahora. Se va a discutir lo que ellos quieren, porque son extraordinarias. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Exactamente. Lo dije en la sesión de la Comisión de Trabajo en el Senado de la Nación, donde fuimos invitados a intervenir. Dije, en primer lugar, gracias por la convocatoria, pero en 10 minutos de intervención es difícil abordar en profundidad los 197 artículos tan graves. Segundo, acá no hay lugar a intercambio, no hay lugar a debate. Tercero, estamos hablando de un proyecto que presentó el Ejecutivo y que quiere darle tratamiento exprés en las sesiones extraordinarias. Y nosotros decimos que un proyecto de esta naturaleza, de esta magnitud, debe ser tratado en sesiones ordinarias. Claro. Este planteo nosotros vamos a seguir sosteniéndolo, vamos a seguir levantando como reclamo, y por eso que las medidas de fuerza que vamos a adoptar en el mes de febrero es para que esta ley sea tratada donde corresponde, en sesiones ordinarias y donde puedan ser contrastadas y alternivizadas, claro, por el proyecto que los trabajadores hemos presentado y otros que vamos a presentar. Por supuesto. Bueno, me parece bien. Con lo cual, a mí me da la sensación de que esto, si se discute, se va a discutir recién en marzo, en serio. Mientras tanto va a ser una puja de poder y si no se va a armar la de San Quintín, me imagino, si quieren aprobar esto. Porque no les queda otra, no le va a quedar otra ni a la propia CGT. A nadie le va a quedar otra que ir, bueno, se van a tener que plantar todos. Así que bueno, me parece bien. Bueno, esta es la voluntad y la decisión que tenemos desde la CTA y en esa perspectiva es que hemos dicho que la movilización del jueves pasado en todo el país era la expresión de un plan de lucha que preveía la realización de un paro nacional, que bueno, que es lo que queda pendiente ahora para el mes de febrero, si el gobierno insiste en su actitud de querer darle tratamiento express a este proyecto. Bueno, no es casual, usted recién mencionaba a los gobernadores, está repartiendo ATN a más no poder, para eso sí hay plata, y me parece que lo va a dejar entre la espada y la pared a justamente a los jefes provinciales, porque están siendo como extorsionados para votarla, como pasó con el presupuesto, por ejemplo, que al final no le salió como ellos querían, pero en definitiva terminó saliendo. Digo que acá es otro tema que van a tener que, bueno, ya lo están haciendo, creo, pero que van a tener que hablar con los gobernadores en sí, sobre todo con los peronistas. No puede haber un gobernador peronista que apruebe una reforma laboral, o sea, de esta característica. Es algo increíble, inaudito. Con lo cual me parece que el marzo se va a venir, o febrero se va a venir con bastante calor, ¿no? En términos de lo que puede llegar a suceder. Lo que pasa es que todavía subsisten los peronistas menemistas. Sí, claro. Sí, está Entonces, está todo muy confuso. Pero bueno, nosotros con los que estén dispuestos a luchar y a defender a los trabajadores, vamos a seguir articulando un frente común para evitar que estas y otras leyes regresivas puedan ser aprobadas en el Congreso de la Nación. Cachorro, ¿qué pasó en el escenario? ¿Ustedes pudieron subir o no? ¿O qué pasó ahí? Había muchas medidas precautorias, ¿no? No fuimos invitados a subir al escenario. Creemos que no fue un hecho positivo. Hay mezquindades y egoísmos políticos que la verdad que no aportan nada a la posibilidad de construir una fuerza más sólida para enfrentar semejante agresión del capital y del gobierno y particularmente del gobierno de Estados Unidos, que es quien maneja los títeres de Menem,
y de Milei. Sí, lo mismo. Y sé igual, dijo el paisano. Claro, claro. Y entonces fue una macana. Pero bueno, cada cual tiene que hacerse responsable de sus actos. Nosotros como conducción de la CTA fortalecemos el proceso de unidad de ambas CTAs y seguiremos construyendo un modelo de sindicalismo diferente. Justamente, a partir de esta respuesta que no me esperaba que me dijera lo que me diga, lo que me acaba de decir, le iba a consultar acerca de cómo veía usted a la CGT ante esta situación. O sea, fíjese que los triunviros que fueron elegidos tienen una cierta tendencia dialoguista, pero ante un gobierno que no pretende dialogar absolutamente nada y quiere imponer, no les quedó otra alternativa que llevar adelante la movilización que hicieron y plantear la amenaza, que también se planteó, de un paro nacional. ¿Usted en ese sentido los ve, como enteros, como para luchar hasta las últimas consecuencias para que no se termine aprobando una ley que termine perjudicando a la mayoría de los laburantes? Lo primero que quiero decir es que nosotros dijimos desde un principio que el Pacto de Mayo que había planteado el gobierno con 10 condiciones fundamentales era el decálogo de la rendición y que ahí no había ninguna posibilidad de dialogar. Claro. Que lo que nos proponía el gobierno era rendirnos. Hubo quienes estuvieron dispuestos a ir a ese escenario y bueno, terminaron comprobando que no estábamos equivocados desde la CTA. ¿En qué medida esos criterios siguen siendo predominantes en la CGT? Bueno, todavía está por verse. Lo cierto es que el conjunto de la clase trabajadora, como quedó demostrado, más allá de la opinión de tal o cual dirigente, de la CTA o de la CGT o de los movimientos sociales, está dispuesto a enfrentar y rechazar estos proyectos regresivos, porque no es solamente una ley, es toda la política económica que hace que hoy los salarios sean miserables, que los despidos se multipliquen, que la recesión se enseñoree y por lo tanto nuestra decisión es atender este justo reclamo del conjunto de nuestra clase y ponernos al frente de esa voluntad, decisión de lucha y de rebelarse frente a tanta injusticia. Bien, bien. A ver, porque acá hay un punto clave de toda esta cuestión. No solamente van por los laburantes, también va por los sindicatos. Y ahí creo que no les deja alternativa a los que tienen quizás más capacidad de movilización, los famosos gordos que tienen mucha gente que son afiliados. Digo, me da la sensación de que no va a quedar otra alternativa que ir a la confrontación, porque los tocan a ellos específicamente, a menos que acuerden algo distinto, pero en principio también toca a todo lo que tenga que ver con la legislación sindical. Bueno, también fue eso en los años del menemismo y sin embargo las respuestas fueron diferentes. ¿No? Pero yo insisto, nuestra decisión como central de trabajadores es ponernos al frente de la capacidad de lucha para resistir y de convocar a todos los que estén dispuestos a pelear. Bien. Si hay alguien que está dispuesto a entregarse y a subordinarse a intereses subalternos, bueno, lo debo decir con todas las palabras, no está en la CTA, ojalá no esté en ninguna de las organizaciones obreras. Bien, bien. Bueno, uno de los últimos temas es que me parece que tiene que ver con todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿No le llama la atención que el oficialismo insista con una reforma laboral cuando desde que asumió Menem, ahora me confundo yo, desde que asumió Milei cerraron 20.000 pymes, un promedio de 30 por día, 30 por día, y quedaron en la calle cerca de 300.000 laburantes? O sea, ante esta situación dramática de lo que es un industricidio en la Argentina, estos tipos plantean una reforma laboral. ¿Hasta dónde quieren llegar? No tienen límite. Martínez de Oz lo dijo, y no me confundo, ¿eh? No. Me remito a Videla y a Martínez de Oz. Sí. Había que
matar al perro para terminar con la rabia que en la Argentina, según ellos, impedía un desarrollo armónico. Para ellos, la rabia es la clase trabajadora organizada. Claro. Milei le da continuidad a ese apotegma y a ese objetivo. El objetivo del gobierno de Milei y la práctica que desarrolla está absolutamente subordinada al imperio de Estados Unidos y a su voluntad de hacer una colonia de todos nuestros países y de nuestros pueblos, un vasallaje subordinado. O sea, que destruir la industria, destruir la capacidad de consumo, destruir el desarrollo científico-tecnológico, destruir la organización de la clase trabajadora como pilar fundamental de la estructura social y política del movimiento, de un movimiento popular y antiimperialista en la Argentina, son los objetivos de este gobierno. Por eso es que van adelante con todo esto que ellos llaman la batalla cultural, que es la batalla de destruir valores que son muy potentes y fuertes en el conjunto de la sociedad argentina. La solidaridad, lo comunitario, la perspectiva soberana, la democracia en sentido profundo, son todas estas cuestiones que el gobierno quiere destruir. Totalmente. Metámonos un poquito y ya le voy agradeciendo por esta comunicación que estamos manteniendo. ¿Cómo ve al peronismo hoy? ¿Estamos más cerca de la unidad o estamos más cerca de la fractura? Lo dejé pensando. No, lo tengo muy claro esto. Yo vengo de la cultura peronista. Una cosa es la cultura peronista y otra cosa es el PJ, ¿no? Claro. Lo que usted llamó el menemismo actual. Claro, hay dentro del PJ todavía sectores menemistas que subsisten en su con capacidad de influencia. ¿Y sí? Si no, miremos lo que hace el gobernador Jaldo de Tucumán, o el gobernador Jalil de Catamarca. Exacto. Para no irnos muy lejos, ¿no? Sí. Randazzo, Pichetto en su momento. Tenemos unos cuantos. Evidentemente una cosa es el Partido Justicialista, que está encerrado en una interna inconducente y que cada día se aleja más de la gente. Y otra cosa son los valores del peronismo como cultura, que tiene que ver con el antiimperialismo, que tiene que ver con la justicia social, con la posibilidad de una patria unida al resto de los pueblos de Latinoamérica, con una patria que con una cultura que rechace el extractivismo y defienda los bienes comunes. Y otra cosa son aquellos que se dicen peronistas y que tienen más que ver con una funcionalidad para administrar la crisis que nos impone el coloniaje. Así que yo creo que si el peronismo que está dentro del PJ quiere resolver sus problemas, tiene que superar sus internas, no quebrarse y abrirse, al contrario, abrirse a otras expresiones de quienes, y hablo de mi caso en particular, alguna vez fuimos parte de ese partido. Claro. Y nos fuimos porque creemos que los ideales peronistas hay que construirlos en otros espacios institucionales, y porque la unidad de un Frente Nacional antiimperialista y emancipador no alcanza con el peronismo. Y eso es lo que hay que construir. Y tenemos poco tiempo para colmo, ese es el problema, ¿no? No, lo que tenemos es un enemigo en plena ofensiva, claro, que se ha apropiado de la democracia y que ha hecho de la democracia solamente una
una máscara abyecta para llevar adelante sus proyectos coloniales. El imperio lo que quiere es fracturar no solamente al movimiento de trabajadores, no solamente al pueblo argentino, sino fracturar territorialmente la Argentina. Quiere hacer de la Argentina un territorio colonial dividido en varios islotes. Es verdad. La Argentinita del litio, la Argentinita del petróleo, la Argentinita agraria, la Argentinita el acuífero guaraní. Quieren fracturar el territorio nacional. Eso es lo que hay que impedir. Totalmente de acuerdo. Hugo, millones de gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Le mando un fuerte abrazo, muy amable. Será hasta la próxima. Bueno.